Saludos amigos televidentes, de nuevo en su programa Actualidad Preventiva. Esta semana vamos a hablar de unos temas que son trascendentales, son importantes, y hemos traído a nuestro amigo Víctor Gómez Casanova, que hace mucho no venía al programa, y lamentando muchísimo, Víctor, la muerte de tus padres, porque prácticamente fue en el mismo año, prácticamente. Y mis dos grandes amigos. Si me preguntas cuál de los dos te querían más, no sabría. Sí, yo pienso lo mismo, porque Yo sé que tú me querías más a papi que a mami. no, yo siempre Sí, igual, no, pero porque tú tenías más afinidad con él y más relación con él. Compartías más con él que con ella. Pero el afecto de tu mamá también. Lo que pasa es que tu relación con ella era muy diferente a la de él. Tú con papi tenías una relación personal, tú tenías una relación política, tú tenías una relación profesional, tú tenías una relación de vida, de compartir. Sí. Y con mami tu relación era más afectiva, más personal, familiar. Pero también ella me llamaba para muchas cosas profesionales. Para consultarte muchas cosas. A mí me consta que mami, yo vi a mi mamá, pero no una vez ni dos, muchas veces, teniendo reuniones, hablando de temas, escuchando cosas, anotando, y después terminando la reunión y llamando, aló, Terry, explícame. ¿Cuándo nos podemos tomar un cafecito? ¿Cuándo tú vienes por aquí? Sin embargo, papi, tú hablabas más con él, o sea, tenía una relación más. Sí. Pero si tú me preguntas a mí, Víctor, ¿quién me quería más, tu papá o tu mamá? Y te confieso que no sabría decirte. Y tú sabes, Víctor, que uno se queda también con un dolor, porque yo sé por la forma en cómo se hizo. Ninguno de los dos, tú no los viste a ninguno de los dos. Y créeme que yo hubiese querido que tú los vieras, porque tú eras de ese entorno, íntimo, claro. Sí. O sea, yo me sentí mal, o sea, yo, por caramba, no pude despedir a mis amigos. Sí. Pues yo pienso que uno, siempre tú vas a la funeraria o al cementerio y es para dar ese último adiós. Sí. Y yo entendía que primero para mí, los dos fueron sorpresa. Pues yo entendía que duraban más, que el tiempo todavía faltaba mucho más. Y con el doctor, te das cuenta que un día comenzamos a hablar y como que había un problema. Me di cuenta que había una cosa que yo había hablado con él algo y él las me dijo, lagunas. Sí, entonces yo dije, bueno, por aquí, entonces, bueno, pero eso es parte del proceso, la pero vida, y el legado queda. Sí, pero te confieso que el dolor de su partida y de su muerte se hace un poquito más, es como un bálsamo, es como tú tienes una herida, tú tienes un dolor, pero tú sientes un bálsamo cuando se tienen testimonios de personas que como tú compartieron tan de cerca con ellos, con los dos, en sus diferentes áreas. Aquí y fuera, además. Exactamente, y en sus respectivos mundos. Porque quienes conocen a mi papá y mi mamá saben que ellos, aunque como pareja y como matrimonio y familia hicieron un mundo, ellos también tenían papi sus áreas y mami las de ellas. Y entonces tú compartías en los tres mundos. Así es. Tú compartías en el mundo de Carmencina de sus inquietudes, en el mundo de Víctor Gómez Vergés de sus inquietudes y en el mundo de ellos dos juntos como pareja y como familia nosotros. Así que yo te agradezco mucho por tu amor, por tu cariño, por tu solidaridad y por tu apoyo. Y yo soy el receptáculo, yo soy... yo de verdad, porque independientemente de lo que tú, o sea, independientemente de la amistad nuestra y del cariño nuestro, yo sé que tú me quieres a mí, pero tú me quieres a mí y quieres al hijo de Víctor y al hijo de Carmencina. Sí. No, y déjame decirte, Víctor, mira, son tantas satisfacciones. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas aquella vez que tu papá era candidato senador por Santiago, ¿verdad? No, por la provincia de Santo Domingo. Por la provincia de Santo Domingo. Sí. Que él tenía el programa en Colorvisión, Hora Clave. Él a nadie le decía que ese programa solamente Andrés Terrero. El único que yo duré meses, casi un año, haciendo ese programa todos los domingos en la noche. Y tú no te imaginas el gusto, la admiración, el honor, el orgullo que él sentía. Cuando lo veía, porque lo veía. Sí, porque él me mandaba a grabarlo en un VHS. Sí. Y entonces después lo veía. Y entonces te llamaba y comentaba cosas contigo. Y nunca, fíjate, que nunca me decía que Terrero, tal tema, no. Terrero, no. Él tenía por ti un cariño y una admiración Víctor, profunda. Y era sin invitado, Víctor. Era tú solo, una hora entera. Una hora entera solo. Sí, así es. Solo. No, pero cuando yo venía de camino para acá, estaba conversando por teléfono con una persona
que hacía muchos años que no hablaba con esa persona. Y entonces le dije, te dejo que estoy llegando porque me está esperando Terrero y estoy allá. Me dice, wow, Terrero, ¿cuántos años? Entonces me dice, ese es amigo tuyo de verdad. Y yo le digo, si tú supieras que yo la palabra amigo la he aprendido a administrar y no se la digo a todo el mundo. Sí. Y tengo una lista de a quienes considero, amigo, sí, pero Terrero está en los primeros lugares. Gracias, Víctor. Vamos, hermano. Víctor, mira, Víctor, tenemos varios temas, dije en la introducción, y yo creo que debemos comenzar a hablar. ¿Por dónde empezamos? Por las reformas. Ahí sí. Yo creo que el presidente de la República se ha embarcado. ¿Parece un presidente reformista? Sí, es reformista, porque son reformas. Sí, es verdad, es verdad. Yo le dije aquí que el otro día que hablé con él y con Genao, y le dije, óyeme, el presidente está haciendo uso del nombre del partido. Sí. Un presidente reformista, ¿verdad? Mira, pero son tantas reformas y yo entiendo que es un deseo del presidente de cambiar cosas que materias pendientes quizás, pero son tantas que a veces se complican. Y me gustaría que habláramos... Tiene 5 ahora abiertas. Pero ya le he hablado de que tiene... Por todo eran 13. Sí. Si mal no recuerdo. Pero él tiene ya... que ha trabajado la constitucional. No, pero él la tiene trabajada prácticamente todas. Sí, lo que él ha hecho es que ha expuesto ya 3, digamos, la Constitución. La Constitución, la reforma fiscal. No, él ha expresado públicamente 5. Empezó con el tema de la reforma constitucional. Sí. Con la reforma de... Lo que pasa es que la reforma constitucional abarca 3. Sí. Y la laboral también. Claro, la constitucional abarca lo que tiene que ver con el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el tema de justicia. Abarca lo del tema de la reelección para los candados con las normas pétreas y abarca lo que tiene que ver con la reducción del Congreso. Exacto. Entonces está la reforma fiscal integral, que tiene que ver también con la reforma de la ley del gasto público. Correcto. Y está también la del Código de Trabajo. Que esa sí también es muy... Dice que todo hay consenso, pero no hay consenso. No. Y de hecho, por eso es el tema de bueno hablarlo, porque yo creo que no hay consenso en ninguna. En ninguna. Y no es fácil. Y quizás preocupante. Ni lo va a haber tampoco, Porque ni lo habrá tampoco el consenso. Yo dudo. Además, la oposición no está. No. Y la oposición no creo que vaya a ayudar en ninguna. Nunca. Porque no están como... más están en contradicciones que en buscar soluciones. Ahora, depende de a qué tú y yo le llamemos consenso. No, porque no es unanimidad. No es unanimidad. Unanimidad no habrá. No. Unanimidad no habrá. No. Pero consenso tampoco. Sí, pero porque acuérdate que por ejemplo, vayámonos a la historia. El 93, la última ola de grandes reformas, el diálogo tripartito, se consensuaron porque hubo participación de otros sectores. Correcto. Entonces, aunque hubiesen sectores que no estuviesen de acuerdo con la reforma, o aunque se sentaran en la mesa para expresar posiciones distintas, ya el solo hecho de conversar un consenso, te presenta un mejor clima. Sí. Ahora no. Ahora ni el PLD, ni el PRD, ni la Fuerza del Pueblo van a estar. Entonces, el presidente tiene una mayoría absoluta. Tiene una mayoría abrumadora. Nunca la tiene nadie. Nunca antes un presidente en ejercicio ni un partido del gobierno había tenido una mayoría. Pero también es peligroso. Yo creo que es más contraproducente para el presidente que para la oposición. Exacto. Porque dentro de los retos y desafíos que tiene el presidente para este nuevo periodo gubernamental es que no puede argumentar que la oposición tiene control de nada. No lo tiene. Tampoco puede argumentar ni puede cambiar que el juego. Gobierno pasa. No. Pero me parece que la oposición está cometiendo un error. Porque yo soy de opinión... Participo, aunque esté en contra. No. El señor Terrero quiere modificar el estudio. Yo no estoy de acuerdo, pero déjame ir a sentarme con él a ver qué es lo que él le quiere cambiar al estudio. Yo creo que deben participar. Claro, y cuando el señor Terrero diga que quiere poner esto de blanco, decirle no estoy de acuerdo con que sea blanco. Quizá, Víctor, hablando así en voz alta y para la televisión, el participar a lo mejor lo que quieren es no legitimizar. Porque tú participas, aunque tú estés en contra, tú sabes que la mayoría abrumadora o aplastante te van a dar. Es que la historia ha demostrado que cuando los bloques parlamentarios de la oposición se retiran, aunque sean muy minoritarios, afecta. Claro, pregúntale al doctor Peña Gómez y el 50+1 y con el tema de la doble vuelta. Si no se retira el bloque de legisladores PRDistas en el 94 para la reforma a la Constitución, fruto del Pacto por la Democracia,
Peña Gómez hubiese sido presidente en el 96, porque el acuerdo original entre Balaguer y Peña Gómez fue el 40% o una diferencia de 10% entre ambos candidatos de los dos primeros lugares. Pero la primera era 2 y 2, ¿eh? Sí, y Peña Gómez no quiso. Evidentemente, y tú fuiste testigo con la entrevista, claro que sí. Tú le hiciste una entrevista histórica tanto al doctor Peña Gómez como al doctor Leonel Fernández, donde le mencionaste, le tocaste ese tema. Correcto. Pero acuérdate que por retirarse la bancada PRD, que Peguero Méndez, creo que era el líder. ¿Presidente de la Cámara? No. En ese momento él era, creo que, vocero del bloque o de los líderes del bloque PRDista. Le advirtió al doctor Peña Gómez, no nos retiremos. Sin embargo, se retiraron y entonces se unificaron los criterios del PLD, porque quien era presidente de la Cámara de Diputados era Danilo Medina. Y Amable Aristi del Senado. Correcto. Y entonces después don Guaroa me contó cómo Amable y el mismo Danilo Medina, y después se hicieron algunas reuniones, y entonces se pusieron de acuerdo reformistas y PLDistas, y con el bloque del PRD fuera del hemiciclo, ya tú sabes, aplastaron. Entonces, en este caso, el presidente Abinader y el PRM no necesitan hacer alianza con ningún partido porque lo tienen todo, y con los aliados tienen. Nunca antes un presidente en ejercicio ni un partido de gobierno habían tenido la mayoría congresual que tiene, ni municipal. No, nunca. El PRM tiene 8 de cada 10 asambleístas. O sea, hay 190 legisladores, diputados, y 32 legisladores, senadores. 8 de 10. De los 222, el PRM y los partidos aliados tienen 184. Mira, en uno de los segmentos, yo quiero hablar de los partidos políticos, pero yo creo que eso habla muy mal de los partidos de oposición. Yo creo igual. Habla muy mal, yo creo igual. Pero ese punto lo vamos a tratar más adelante. Pero sin embargo, entonces, continuando con la reforma, yo pienso, mira... pero perdóname, para terminarte la idea, ante esa situación de los bloques partidarios en el Congreso, el presidente Abinader tiene la obligación, entiende este humilde servidor, de tener que bypassear a los partidos políticos de oposición. ¿Y cómo lo haría? Yéndose directamente a los grupos de los diferentes organismos de la sociedad. ¿Esa sociedad civil? Sí, el presidente tiene... Si el presidente... Pero, pues eso lo puede hacer fácil porque creo que el Partido Ciudadano está de acuerdo. Pero el consultor jurídico, que hizo muy bien, y creo que el movimiento de paliza al Ministerio de la Presidencia también tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? El presidente sabe que el doctor Antoliano Peralta, su consultor jurídico, es una dama. Es un hombre de fino trato, elegante, no es confrontacional, no presenta... Él tira su tablazo, pero normal. Tipo nuestro buen amigo, en paz descanse, que tú fuiste que me lo presentaste, Juan Hernández. Así. ¿Te acuerdas de cuando era director de Impuesto Interno? Y se reía. Don Antoliano, que Luis Valdés, el actual director de Impuesto Interno, es de esa misma línea también. Sí. Pero entonces don Antoliano es así, es dócil, es un hombre de su posición muy firme, pero que tiene una horizontalidad en el diálogo. Entonces fíjate que ya empezó con los temas de ir haciendo los contactos con las comisiones de juristas y las diferentes organizaciones para el tema de la reforma a la Constitución. Pero en esa misma línea entra Paliza, que aunque es el presidente del PRM, su condición de ministro de la presidencia le da una doble condición, porque quien habla contigo es José Ignacio, el joven, afable, educado, decente, ex legislador, tanto diputado como senador, pero presidente del partido y ministro de la presidencia. Entonces le da cierta legitimidad. Por demás presidente del partido. Claro. Entonces me parece que tanto Antoliano Peralta, consultor jurídico, como José Ignacio Paliza, ministro de la presidencia y presidente del PRM, van a ser dos alfiles importantes del presidente de ser intermediarios, de ser puente de comunicación con el CONEP, con la Asociación de Industria, con los sindicatos, con las diferentes instituciones. ¿Los sindicatos importantes? Sí, porque el presidente no va a tener el contrapeso, la representatividad de los partidos de oposición en el Congreso. Entonces tiene que bypassear la oposición y entrar en contacto directo. Y me parece que él, ni tonto ni perezoso, porque yo te voy a decir una cosa, también déjame decirte algo, yo hablo aquí a título personal, yo no estoy inscrito en ningún partido, ni hablo por ninguna persona, yo te digo lo que yo pienso. El presidente a mí en lo personal me ha sorprendido, porque por su forma y por su estilo de gobernar, y la astucia y la habilidad y la capacidad de trabajo, tiene habilidad, a mí en lo personal me ha sorprendido. Yo nunca lo vi venir, o sea, yo no le supuse al presidente Abinader, cuando era candidato, esas condiciones. Te lo digo con toda sinceridad.
pero lo ha demostrado. Entonces, ni tonto ni perezoso, ¿qué hizo, por ejemplo, con el tema de la inamovilidad del Procurador General de la República? Sí, hizo un cambio. Cuando vio la carta de doña Miriam, claro, que evidentemente decía, no estoy de acuerdo. Claro, sí. Y con el tema de los fiscales, eliminó también el tema del Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Tú entiendes? Entonces, el presidente... Pues se dio cuenta que había un problema. Claro, pero fíjate tú que no fue ningún legislador ni líder de oposición. Lo hizo rápido. Y lo hizo rápido. Eso un día para otro. Sí. Ya no se habla de eso. No le dio tiempo a la oposición a que dijera nada, levantar ese argumento. Sí. Sin embargo, hay un tema, Víctor. Con todo eso que tú dices y ese bypass que tú entiendes que debería o va a ser el presidente, o que lo están haciendo ya. Ya lo está haciendo, claro. Mira, ¿para qué era necesario reunir a los legisladores con el presidente, los legisladores del PRM, y después de eso más martillar a Alfredo Pacheco y decirle que todos los legisladores del PRM tienen que votar por todas las reformas? ¿Por qué? Adiós, mi querido Terry. Él conoce los hierros de su camión. Está bien. Él sabe que le echan un jabón al sancocho y le dañan el asunto. Pero tú no puedes tener garantizado esa mayoría, ¿o no? Tenían que verlo de él. Tenía él que estar personalmente para que nadie hablara por boca de él. Pero fíjate, él no dijo eso. El que dijo eso fue Pacheco. Pero el hecho de él haber estado presente en la reunión y él darle aquiescencia y que se dijera en su presencia. Pero el presidente Pacheco lo dijo en el hemiciclo. Pero después de haber tenido ellos la reunión en el PRM. ¿Pero tú crees que era necesario? Sí. Pero fíjate tú si es tan necesario que todavía haciendo eso, mira ya cómo hay legisladores de su propio partido cambiando el número de las reducciones de diputaciones y proponiendo otras cosas. Porque ¿para qué fue esa reunión? Que es la segunda, porque él hizo una primero con los aspirantes o los llamados precandidatos. ¿Y qué le dijo ahí? Tranquilo, Bobby, quieto, Rintin. Y con los legisladores que hizo lo mismo, pero hasta haciéndolo, mira cómo se le han salido. Sí, pero ahí te iba a decir, la Asamblea es soberana. Sí. Y tú lo sabes, que tú fuiste asambleísta. Y además, en ese grupo hay aliados que son dóciles y aliados difíciles. Y tú sabes, del área que tú eras, ahí son muy difíciles. Y otra cosa, hay aliados dóciles, hay aliados difíciles y hay aliados y correligionarios PRMistas que pudieran querer aprovechar esta coyuntura para presionar o querer aprovechar algún tipo o plantearse como independiente. Para aprovechar la coyuntura. Pero ahí viene, entonces, ellos pueden quitar cosas y poner otras. Lo que pasa es que se vería como un pataleo condenado al fracaso desde antes de hacerse, porque la mayoría que tiene el presidente es muy aplastante. Y aunque él la administre y aunque él se muestre humilde en querer buscar el consenso de otros sectores, al final los votos se cuentan y se imponen. Bueno, yo pienso, ya tenemos ya más de 15 minutos, pero yo quiero que en este momento no tengamos que cruzar a otro, para que tú brevemente me hables de las otras reformas. Yo diría que ya la Constitucional ya está hablando porque son los temas fundamentales. Son 4 puntos fundamentales, ya lo hemos hablado. Y no creo que tenga ningún problema, excepto el ruido de la oposición. Pero con respecto a las otras, y te aprovecho ahí para conectar una con la otra, aunque hemos hablado más de forma que de fondo, en el fondo hay un trasfondo que no se puede dejar de ver. ¿Cuál? La sociedad no reclama, no demanda y no ve la urgencia ni la necesidad de la reforma, ni del tema que tiene que ver con la reelección y los candados. Correcto. Ni del tema que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, y aunque sí simpatice con esas propuestas o no se oponga a las mismas, no lo ve tan urgente, tan importante, no es una reforma tan demandada como la reforma fiscal. Pero eso no lo van a consultar. No, claro. Eso no lo van a consultar. Entonces, si ya tenemos el bypass porque con las asociaciones... Lo que pasa es que me parece que el presidente, creo yo, que tiene que haber dicho lo siguiente. Bueno, la urgencia y la mayor necesidad que demanda la población y que necesita el país es la fiscal.
Pero déjame darle una antesala con la constitucional para ir primero cumpliendo con una visión personal. ¿Qué le había dicho? Sí, él quiere dejar su impronta y su legado en los candados para el tema de la reelección, en el tema del Ministerio Público Independiente, y aprovechó y entró la reelección. Además se cambia el nombre a la reforma de Leonel Fernández, que se dice, a la reforma de Abinader. Y la última constitución va a quedar proclamada la constitución de Abinader, por el gobierno y la administración. Que la de Danilo Medina, ni siquiera la gente dice la de Danilo Medina, porque eso fue un tema para un punto en particular. Fue muy focal, muy puntual. Sin embargo, Abinader, con ese cruce de la aprobación de la constitucional, se monta en la ola con mayor fortaleza y una mejor posición para entonces entrar a la fiscal, que sí va a ser conflictiva. Ok, pero oígate, tú que fuiste oposición, Víctor, en un momento determinado de un gobierno, o de varios gobiernos, cuando eso se apruebe, esa reforma constitucional, que no está de acuerdo ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo, ¿qué ellos pueden hacer? Nada. ¿Ya? No tienen dónde ir. No tienen dónde reclamar. Pudieran argumentar. Porque Leonel Fernández hizo un periplo por la reforma en contra de la Constitución, con el tema de la reelección presidencial de Danilo en el país. Pero la coyuntura era diferente. Porque era en su mismo partido prácticamente. Y además de eso, Leonel, apoyado por Abinader, porque Abinader también marchó al Congreso. Claro Lo que pasa es que la marcha de Leonel Fernández y de Luis Abinader al Congreso y la oposición de ambos a la reforma a la Constitución en el 2019 ante la amenaza de una reforma para una tercera reelección de Danilo Medina o para un tercer periodo de Danilo Medina, fue una lucha más social y política que jurídica. Pero esa lucha no fue la que hizo que no pasara. No, la llamada de Pompeo. Exactamente. Pero ahora no está el ambiente. Si Leonel Fernández dice vamos a marchar hacia el Congreso para evitar la reforma, no va a ir todo el mundo. No tendría el apoyo que sí tuvo en el 2019. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es quedarse tranquilo. No le queda de otra que opinaba que no estuvo de acuerdo. Nada más. Y se queda ahí en los libros. Ahora, la fiscal sí va a tener situaciones. Eso es difícil. ¿Por qué? Pero el presidente también, creo que de manera inteligente, empezó hablando de la reforma fiscal con la reforma del gasto. O sea, bueno, está bien. El presidente sabe que antes de decirle al país, necesito más ingresos, necesito aplicar más impuestos para tener más dinero, empezó diciéndole, tenemos que reformar cómo estamos gastando el dinero. Sí. Y entonces ahí vendrá un replanteamiento del presupuesto. Parecería más fácil, Víctor, porque fíjate, tú que has estado ahí en el Congreso y has aprobado, dice, se llama presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Claro. Esa es la ley, sí, el gasto es real y el ingreso es presupuesto. Claro. ¿Por qué se llama presupuesto? Porque no sabes lo que presuponemos que va a entrar. Pero es un problema porque, primero, óyeme, para un estado como República Dominicana, un país, en vía de desarrollo, vamos a llamarle, bajar el gasto es un problema para un Estado, un gobierno. Subir los impuestos es un problemazo para el gobierno. Coger prestado sigue siendo un problema para el gobierno. Y no hay mucha gente que te done. No hay mucha gente que te done. Te digo dónde está mi mayor preocupación con el tema de la reforma fiscal. ¿Dónde? En la presión tributaria. Bueno, pero lo que está buscando el presidente con eso es subir la presión tributaria. ¿Pero por qué? Cuando te digo que el punto que más me hace ruido con el tema de la reforma es la presión tributaria, te explico dónde está mi inquietud. Vamos a ver. Y en eso tú eres que tienes que darnos cátedra como economista y como conocedor de las materias de finanzas en control interno. ¿Qué pasa? Se dice que la presión tributaria de República Dominicana está muy por debajo de la media de los demás países de América Latina y de la región. ¿Es cierto eso? Sí. Ok. Pero también se dice que el desarrollo que ha tenido la República Dominicana ha sido un desarrollo sostenible en el tiempo, en crecimiento, sin importar partido, ni gobierno, ni presidente. Hemos tenido un crecimiento sostenible. Pero hay una mala distribución. Sí, pero nuestro crecimiento ha sido real. Sí, correcto. Entonces, pregunta un amigo televidente, ¿no está vinculado el desarrollo sostenible que hemos tenido en los últimos 50 años y el crecimiento de nuestra economía
al hecho de que mantengamos esa presión tributaria por debajo de los otros países? No necesariamente. Porque los otros países tienen una presión tributaria superior a la nuestra, pero tienen crisis de carácter económico, social y político que no les ha permitido tener un crecimiento como el nuestro. Entonces, ¿para qué vamos a subir la presión tributaria? ¿Para acercarnos a esos países con esos problemas? Mira, Chile, por ejemplo, Chile era una economía modelo hace unos años. No, lo que pasa es que la presión tributaria, el presidente quiere subirla para poder el gobierno, el Estado, hacer más cosas, o sea, aumentar el gasto, porque para eso, hacer más cosas de lo que la gente pide, porque los países piden... ¿Para aumentar el gasto o para cumplir con las responsabilidades de los compromisos de la deuda? No, porque no hay dos cosas. ¿Y el subsidio eléctrico? No, pero espérate. Oye, en la deuda, Víctor, siempre que tú dices que hay un tope, ¿verdad? Ese tope cambia todos los años. Porque cuando la economía crece, la capacidad de endeudamiento crece también, claro. Porque si yo gano $1.000.000 de pesos todos los meses, puedo coger prestado 200. Pero si gano 1.500.000, me ascienden el sueldo, yo puedo... Entonces siempre hay una capacidad para que te presten, primero. Más. Y segundo, si te prestan es porque tú tienes capacidad de pagar. Claro. Y como Estado, siempre. Claro. Ahora, no es lo mismo que el gasto de inversión o el gasto corriente que pueda hacer el gobierno, que las dos cosas lo hacen. Y en la medida de que me ayude a mí para también un proceso, porque ellos tienen que fortalecer el partido. El presidente no va, pero él tiene que fortalecer. Ha dicho que no va. Yo creo que uno de los temas que va también a afectar la reforma es el tema del financiamiento, el financiamiento de los partidos políticos. Pero ese tema lo vamos a hablar cuando hablemos de los partidos. Vamos a hacer la primera pausa con Víctor Gómez Casanova. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.